Soy de Garganta La Olla, ganadero aquí de la zona esta de la Vera, y estoy con el tema de tuberculosis pues jodido, porque me están saliendo bastante, aunque luego del matadero los resultados vienen negativos, pero por lo pronto me salieron 5 en octubre y ahora lo he hecho hace 15 días y otros 3. Y esto es un sin vivir. Primero económicamente mal, porque eso yo tenía que haber tenido 8 terneros ahora y no tengo ninguno, porque me han sacrificado, ya digo, 5 a primero el día 4, el día 5 de octubre, y ahora me han vuelto a salir otra vez 3 animales. Económicamente mal y moralmente pues también, porque te quedas hundido cada vez que vienen a hacerte saneamiento temblando, porque te están quedando a mí sin ganadería, totalmente. Porque llevo ya 6 años que si no me sale una, me salen 3, me salen 2 y pimpa. Y si haces 2 saneamientos bien, al tercero te va a caer, vamos, no te ampara ni la calidad. Entonces temblando siempre con ellos. No, te voy a enseñar aquí el documento este, que me lo han mandado el matadero hace poco más de un mes, de las del mes de octubre, que me mataron 5 animales, y no ves, y vienen todas ausencia de tuberculina en ganglio. A ver si lo puedes, ¿lo ves? Mira, ahí vienen los números de las vacas, la fecha y ausencia, todos totalmente 5. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos están matando las vacas por matarlas? ¿O la prueba que vale es esta? Bueno, según la Junta la que vale es esta. Entonces, ¿en qué nos basamos? ¿En matar animales y matar animales y van a seguir matando animales? Bueno, pues habrá que matarlas, pero habrá que matarlas todas a matadero y fuera. Que no nos queda otra. Yo ya voy mayor, pero aquí la gente que quiera salir con el campo, con la ganadería, imposible, imposible.